segunda clase hablando del Espíritu Santo. Así que atentos, hermanos, y tomen nota para que al final puedan hacerles preguntas si les tienen alguna duda o algún comentario al final. Tiempo para usted, hermano Selvin. Amén, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por medio de estas plataformas de Zoom, ¿no? Y también del Facebook. Bien, damos gracias a Dios siempre por estas oportunidades que tenemos de poder predicar la palabra de Dios. Y bueno, estos días hemos estado tocando el tema del Espíritu Santo. Hace un par de semanas atrás hablábamos de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy, como nuestro hermano Marcos mencionó, vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Dentro de 2 semanas hacia adelante vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y así vamos a irnos con estos temas hasta ir ascendiendo y empezar a reflexionar sobre la persona del Espíritu Santo después de ver lo que la Biblia tiene que decir sobre su actividad. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a estar viendo cuál es esa obra en la vida de Jesús, un tema que muchas veces no se toca en la iglesia, pero que es realmente importante cuando uno revisa los evangelios, ¿no? El Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Y qué podemos nosotros decir sobre eso? O mejor dicho, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, nuestro primer punto es que el Espíritu Santo fue la causa eficiente en la encarnación. Nosotros sabemos que Jesucristo existía como Dios antes de encarnarse. Dice la escritura en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y en su versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria semejante a la del unigénito del Padre. Bien, entonces, ¿cómo es que este verbo que existía en la eternidad, que era Dios, se hace carne y se hace uno de nosotros? Pues los evangelios nos narran esta historia, dice Lucas capítulo 1, versículo 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, porque el ángel Gabriel se le había aparecido a María, ¿no? Y le había dicho que iba a ser la portadora del Salvador del mundo. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no? O sea, era una mujer virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, aquí hay un par de cosas bien interesantes, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era el poder de Dios. Y aquí el ángel contesta con esta figura retórica que se llama paralelismo sinónimo. Es decir, expresa la misma idea con dos frases. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dicho de otra manera, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y la acción del Espíritu hará que ese santo ser que nacerá o que llevarás en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Bueno, todos nosotros venimos a este mundo porque papá y mamá tuvieron relaciones sexuales y bueno, nosotros somos el producto de eso. En la historia bíblica, Jesús no es el caso, ¿no? María estaba comprometida con José para casarse, pero ellos todavía no habían vivido juntos, ¿no? Y en ese momentito en que María, probablemente una joven de 14 años, ¿no? Está comprometida con José, el ángel le anuncia, ¿no? Y ella pregunta, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, esto será algo distinto. La concepción de María fue distinta, fue un milagro, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el Espíritu Santo estaba íntimamente ligado en la encarnación. O dicho de otra manera, el poder del Espíritu Santo hizo posible la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo me lo va a decir con otras palabras, porque Lucas me cuenta la historia desde la perspectiva de María, mientras Mateo me cuenta la historia desde la perspectiva de José. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice el Evangelio en su capítulo 1, versículo 18.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que viviesen juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una vez más corroborando la misma historia. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y conocemos el resto de la historia, ¿no? Que desde ese momentito José la recibió en su casa, pero no tenía relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo primogénito. Y ahí va la historia. Entonces, Jesús era Dios, existía en el principio con Dios y se hizo carne, se encarnó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Luego, nosotros no tenemos mucho de esta historia. Lucas nos cuenta el acontecimiento cuando Jesús tenía sus 12 años, pero luego la infancia de Jesús no fue un tema que interesara a los evangelios como tales. Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Claro, en la literatura extrabíblica hay otros escritos sobre la infancia, la juventud de Jesús que no fueron canónicos. Bueno, una porque no fueron escritos en el siglo I, sino esos pertenecen ya a un tiempo posterior, cerca del siglo IV, algunos tal vez del siglo III, cuarto y quinto. Entonces están muy lejos de los acontecimientos. Y dos, porque a veces son demasiado fantasiosos, cuentan historias que son muy difíciles de creer, ¿no? Pero en los evangelios que tenemos en nuestra Biblia, el Espíritu Santo aparece por segunda vez en el bautismo de Jesús. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque esto es exclusivo de Jesús. Me dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio. Y en este momentito no me dice quién vio, si fue Jesús o fue Juan. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús como hijo de Dios, ¿no? Jesús como hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús se bautiza, ¿no? Repasando lo que dice el texto, el Espíritu de Dios vino y vino en forma de paloma y pudo ser visto en esa forma corporal, ¿no? De hecho, Lucas dice corporal, agrega ese término. Y el cielo se abre, ¿no? Y el Padre expresa desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es el tema que estamos tocando, pero nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay ciertas iglesias, pentecostales sobre todo, pero también algunas otras iglesias de otro tipo de denominación, que no creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que dicen que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son una única realidad, son una única persona que simplemente utilizan tres nombres distintos. Pues para este tipo de pensamiento, o para las personas que tienen esta cosmovisión o esta idea, lo que aquí está sucediendo es simplemente un espectáculo, ¿no? Porque si Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre son la misma persona, el mismo ser, el mismo ente, no se puede explicar cómo es que el Espíritu viene sobre Jesús y cómo es que se abre el cielo y una voz pronuncia desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que decir que esto fue una pura ficción, como una película, pero en realidad no fue así. Esto realmente sucedió como tal, ¿no? El Evangelio de Juan me lo cuenta desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Juan el Bautista. Dice el texto en el versículo, el capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ok, antes nos preguntábamos, porque aquí en el Evangelio de Mateo no se dice quién lo vio, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan es Juan el que dice: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y este es un punto muy importante, ¿sí?
porque la semana pasada que estábamos viendo el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en determinado momento vimos que sobre esos líderes de Israel, como era el caso de Otoniel, el caso de Sansón, el caso de Saúl, el caso de David, el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ¿no? Y les daba esa gran habilidad para actuar en beneficio del pueblo de Dios. Y entonces, si uno sigue la historia de Sansón en el libro de Jueces, uno puede notar que el Espíritu de Dios viene sobre Sansón en determinado momento y luego unos cuantos versículos adelante, cuando Sansón está en otra dificultad, el Espíritu de Dios viene sobre él una vez más. Y entonces uno dice, pues, ¿cuántas veces el Espíritu viene sobre él? Y resulta que en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu venía sobre alguien, venía, pero no permanecía. Entonces es un punto muy importante a observar. Entonces, por eso es que Juan dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y agrega la frase, y permaneció sobre él. Quiere decir, lo va a acompañar en el resto de su ministerio. Y yo no le conocía, dice él, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Una vez más, es el Hijo de Dios por la acción del Espíritu, ¿no? Tanto en su encarnación como ahora en su bautismo. Segundo punto que hay que resaltar aquí en este pasaje es que Juan venía bautizando. Y venía bautizando un bautismo de arrepentimiento, dice el Evangelio. Y no solo el arrepentimiento, sino también el perdón de los pecados. Era lo que él predicaba en Marcos 1:4, si mal no estoy, él menciona eso, ¿no? Bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero algo que el bautismo de Juan no tenía era el don del Espíritu Santo. Eso se logra ver aquí o se logra deducir a través de estas líneas. Porque Juan dice, yo no sabía quién era él. O sea, Juan viene bautizando para dar a conocer al Cristo, al Mesías, al pueblo de Israel. Solo que a Juan se le dice, va a haber uno que tú vas a bautizar y esa es tu misión. Solo que vas a bautizar a un montón, ¿no? Y pues, ¿quién es Señor? No, tú no lo conoces. Aunque el Evangelio de Lucas me dice que había un parentesco entre Juan y Jesús, no quiere decir eso que Juan no conociera a Jesús personalmente, sino que Juan no sabía quién era el Cristo, ¿no? Y entonces se le da la señal. En aquel que tú veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es. Esto implica que todas las personas que vinieron y fueron bautizadas por Juan no recibieron el Espíritu Santo. Por eso es que allá en Hechos capítulo 19, donde Pablo encuentra a 12 discípulos y les hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos contestan, ni siquiera nosotros sabemos que haya Espíritu Santo. Y por eso es que allí Pablo hace la pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿qué pasó con vuestro bautismo? Y una vez que ellos confiesan, nosotros tenemos el bautismo de Juan, Pablo procede a bautizarlos. Es necesario bautizarlos porque no han recibido al Espíritu Santo, no han recibido el don del Espíritu Santo. Un tema que vamos a tocar posteriormente, por si por ahí vienen las preguntas, ¿no? En tercer lugar, el Espíritu Santo, una vez que viene sobre Jesús, lo lleva al conflicto con las fuerzas del mal. Puntito interesante que anotar aquí, ¿sí? Generalmente, a nosotros se nos predica un evangelio barato, a veces, ¿no? Y se nos dice que si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nuestros problemas van a ser resueltos.
Se vende ese tipo de evangelio. ¿Estás enfermo? Sí, ven, entrega tu vida a Dios y llévate tu milagro. ¿Tienes problemas económicos? No te preocupes, solo entrega tu vida a Dios y Él solucionará tus problemas económicos. ¿Tienes problemas maritales? Jesús es la respuesta, ¿no? Para todos los problemas que tú tienes. A mí siempre me gusta aclarar esto cuando estoy en un proceso de evangelismo porque no me gusta mentirle a las personas. Y le digo, el evangelio conlleva conflicto y conlleva problemas. Notemos nosotros lo que pasa con Jesús. Jesús es bautizado, ¿no? Y recibe al Espíritu Santo. Entonces uno pensaría, bueno, ahora ya se solucionó la vida de Jesús, él ya no tiene ningún problema, de hecho, tiene al Espíritu Santo, ¿y por qué pensar que entonces él va a tener problemas? Pero observemos lo que el texto bíblico dice, ¿no? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Evangelio de Marcos. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos resume bastante la actividad. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese que Marcos me utiliza una palabra bastante fuerte. Dice, el Espíritu lo impulsó al desierto. O sea, no es Jesús, aclarando un poquito más, no es Jesús el que dice, ¿sabes qué? Quiero ir de vacaciones al desierto, quiero ir al desierto, se me antoja ir al desierto, es parte de mi plan ir al desierto, sino que Marcos dice que una vez que el Espíritu viene sobre Jesús, y en el Evangelio de Juan dice, permanece sobre él, ese Espíritu lo impulsa, lo lleva al desierto. Mateo me utiliza una palabra más suave. Dice fue llevado. Marcos es más rudo, lo impulsa. Ahora, Marcos me dice que Satanás lo tentó en ese tiempo, ¿no? ¿Quién era tentado por Satanás? No me dice a mí que fue llevado con ese propósito, pero Mateo sí. O sea, en esto es que los evangelios son muy ricos por lo que el uno no dice o el uno falla en decir o no lo dice con claridad, el otro evangelio viene y me pone una perspectiva distinta, ¿no? Y esta es la riqueza. Y esto es lo que la iglesia apreció siempre de tener cuatro evangelios y no escogió a uno de ellos como el más importante de los otros, sino simplemente son cuatro perspectivas, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a cuatro personas y en este caso Mateo dice, fue llevado con el propósito, ¿no? Esa palabrita para. Y eso en griego está bastante claro. O sea, el propósito de llevar a Jesús al desierto es ser tentado por el diablo. Muy bien, interesante eso, ¿no? Porque el Espíritu es el que impulsa a Jesús al conflicto. Jesús, dice el Evangelio de Lucas, lleno del Espíritu Santo. Veamos aquí esta frase, lleno del Espíritu Santo. Sé que tal vez puede ser motivo de pregunta, pero más adelante tocaremos el tema de qué significa la llenura del Espíritu Santo. Estoy anticipando para que no me hagan esas preguntas, igual si me las hacen voy a decir exactamente eso. Vamos a tocarlo en una clase posterior, siendo específico sobre eso. Si algo no menciono, sí sería bueno preguntarlo para que lo pensemos en una clase. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esto significa que no importa si yo estoy lleno del Espíritu Santo, eso no me hace a mí ajeno a la tentación de Satanás. Puedo estar lleno del Espíritu y al mismo tiempo ser tentado por Satanás. Ser tentado por Satanás no es porque yo sea débil espiritualmente. ¿Ya? Puedo ser fuerte, puedo estar lleno del Espíritu y sin embargo ser tentado por Satanás. Y no solo eso, sino que Dios no va a evitar la tentación, sino que me va a dar fuerza para resistir la tentación. Más adelante, Jesús en el Evangelio de Lucas
le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás, a todos ustedes, no solo a ti, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Clase de petición la de Satanás. ¿Saber cuántas veces Satanás me ha pedido a mí para lo mismo o a usted que me está escuchando? Resulta que yo esperaría que Jesús le dijera, pero no te preocupes, porque yo no se lo permití. Por el contrario, Jesús le dice, mas yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. O sea, si vas a ser zarandeado. Sí hubo una petición y hubo una concesión, pero yo he pedido que tu fe no falte. Sigue diciendo el texto, es mi punto número 4. El Espíritu Santo también era el poder detrás de las enseñanzas de Jesús. O sea, al igual que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu, Jesús también fue inspirado por el Espíritu y su enseñanza no procedía de él. Él lo va a decir muchas veces en Juan, aunque no tengo aquí los pasajes donde Jesús lo dice, pero muchas veces Jesús lo dice en Juan. Mi doctrina no es mía, sino es del que me envió, ¿no? O sea, lo que yo digo, no lo digo por mí, lo digo por el que me envió. En este caso, el Evangelio no cito aquí, es el Evangelio de Mateo. Y Jesús, versículo 14, y Jesús volvió en el poder, capítulo 4, ¿no? Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba, perdón, cité mal, dije Mateo, es Lucas, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿no? Pero vino en el poder del Espíritu. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y miren con qué empieza esta frase que Jesús está diciendo aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto implica que la predicación que Jesús daba era por la influencia del Espíritu Santo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque hoy en día nosotros acostumbramos a estar de pie mientras predicamos, mientras la audiencia está sentada. Pero en la antigüedad, el tiempo de Jesús, era al contrario. La audiencia estaba de pie y los maestros estaban sentados, porque estar sentado era una marca de autoridad. La Iglesia Católica Romana, si usted ha ido a una iglesia católica, puede darse cuenta que ellos mantienen esta tradición y por lo tanto el sacerdote, el que lleva la palabra, el obispo, quien sea que lleve la palabra ese día, siempre está sentado, ¿no? Como la tradición antigua. Entonces cuando Jesús se sienta es porque va a enseñar. Y los ojos de toda la gente están sobre él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, eso implica que Jesús reconoce: lo que yo hablo y el evangelio que yo predico, lo predico porque el Espíritu está sobre mí. En quinto lugar, el Espíritu Santo estaba detrás de los milagros de Jesús, particularmente los exorcismos. Exorcismos quiere decir echar fuera demonios. Entonces fue traído, dice el Evangelio de Mateo, su capítulo 12, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía,
y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque ellos esperaban a un Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, lo que Jesús está diciendo, Satanás no es tan tonto como para estar dividido él mismo y estar peleando contra él mismo. Pero mire usted, y comentario aparte, abro un paréntesis, nosotros los cristianos muchas veces somos, por decirlo así, tontos. Porque en vez de pelear contra el mundo, en vez de pelear contra Satanás, por decirlo de esta forma, en vez de quitarle personas a Satanás y traerlas al reino de Dios, muchas veces peleamos el uno contra el otro, ¿no? Por situaciones del pasado, por problemas personales. A veces son situaciones sin importancia que nosotros convertimos en realmente importantes y nos dividimos y en vez de estar atacando al mundo y toda su filosofía, nosotros atacamos al que predica en la iglesia contigua y tratamos de quitarle miembros. Satanás no es tan tonto, dijo Jesús, como para estar dividido. Pero los corintios sí estaban divididos. Cuando el apóstol Pablo le recrimina y le dice, ¿acaso está Cristo dividido? O sea, ¿qué les pasa a ustedes, no? Pero Satanás no está dividido, dice Jesús. Entonces, Satanás no echa fuera a Satanás. Versículo 27. Este es el punto. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Resulta que los fariseos tenían una clase especial que eran exorcistas. A estos es a lo que Jesús llama sus hijos, porque Jesús está hablando con el liderazgo del fariseísmo. Entonces le dice, bueno, los de usted, sus hijos, sus discípulos, sus estudiantes, porque la palabra hijo también significa discípulo y también significa estudiante en el contexto bíblico. ¿Por quién los echan? O sea, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, y este es el punto que a mí me interesa, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quién echaba fuera los demonios Jesús? ¿Por sí mismo o por el Espíritu de Dios? Bueno, el texto dice por el Espíritu de Dios. Y sé que esto conlleva grandes preguntas teológicas sobre el tema de la Trinidad, por ejemplo. ¿Cómo es eso posible, no? Si Jesús es Dios y Jesús es todopoderoso, entonces, ¿por qué necesita el poder del Espíritu para echar fuera los demonios? Bueno, al momento vamos a decir que eso es lo que la Biblia dice y concluyo con este último versículo para marcar este último punto. Vosotros sabéis, y esto lo dice Pedro a Cornelio allá en el capítulo 10, a Cornelio y a la gente que se había reunido en su casa. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Ahí viene el punto. Porque Dios estaba con él en la forma del Espíritu. Bueno, vemos entonces esta total dependencia eh, de Jesús en el poder del Espíritu. A veces uno imagina y lo imagina de esta forma o a veces se nos ha enseñado de esta forma. En el Antiguo Testamento es Jehová quien trata con el pueblo, ¿no? En el Nuevo Testamento y en el tiempo de los Evangelios es el Hijo el que se encarna en la persona de Jesús y es el que enseña a los discípulos. Y una vez que Jesús asciende a los cielos, entonces es el tiempo del Espíritu. El Espíritu es entonces el que trabaja con la iglesia. Pues bien, lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios no es exactamente eso.
porque el Espíritu sí estaba activo en el Antiguo Testamento, como nosotros lo veíamos, en la creación, en la preservación de la naturaleza, en la dotación que le dio a ciertas personas de poderes artísticos y también que venía sobre los grandes líderes de Israel que liberaron al pueblo en momentos difíciles y también sobre sus profetas, ¿no? El Espíritu Santo estaba en la inspiración del Antiguo Testamento y por lo tanto también en los profetas que hablaban. O sea, es lo que nos decía el texto de Pedro, ¿no? Que los santos profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, ¿no? Solo que no se le llama Espíritu Santo, se le llama el Ruach Elohim en el Antiguo Testamento, que quiere decir el Espíritu de Dios, ¿no? En la vida de Jesús, tampoco el Espíritu estaba ausente, estaba ahí sumamente activo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Pentecostés? Bueno, de eso vamos a hablar en nuestra siguiente clase. Esto es todo por hoy, que el Señor los bendiga. Pasamos a responder algunas preguntas si es que las hay. Muchas gracias, hermano Selvin. Muy bien, los que tienen preguntas, es tiempo para que le hagan al hermano Selvin. Hermano Selvin, Sergio, creo que sí. Ah, Cuando en las escrituras dicen que el Antiguo Testamento fue, o las escrituras fue hasta Juan el Bautista, una aclaración, no sé si lo estoy interpretando mal, cuando dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Siempre hemos dicho que el Espíritu Santo descendió en el Antiguo Testamento sobre y que ahora recibimos el Espíritu Santo. Durante durante el bautizo de Jesús, cuando dice vino sobre él, no fue solamente para guiarlo y ayudarlo, sino también para recibirlo, ¿no? No sé si me doy a entender de que Sí, en el Antiguo Testamento era sobre, pero aquí en las Escrituras dice sobre él. Yo vi y vi que vino sobre él, sí, pero no sé si se aplica ahora lo que a nosotros en Hechos 2:38 nos dice y recibiréis el don del ok. Espíritu Santo. Sí, bueno, vamos a tocar ese tema a futuro. Pero quiero contestar algo, ¿ah? Pero vamos a tocar ese tema a futuro porque el uso de las preposiciones griegas va a ser bien importante. Solo que esto está como más adelantito, como de aquí a un mes o 2 meses, ¿no? Eh, una cosa es el Espíritu Santo sobre y otra cosa es el Espíritu Santo en, o sea, y otra cosa es el Espíritu Santo por, ¿verdad? Que se utiliza en el Evangelio de Juan. Y ahí vamos a ver algunos versículos de Juan en griego para que notemos las preposiciones que se están usando ahí, o algunas preposiciones, ¿no? Para notar la diferencia. Pero eso es algo diferente, digamos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona para darle X o Y poder, pero no transformaba su vida. Y cuando nosotros leemos en Hechos 2:38 es el Espíritu Santo viniendo en, ¿no? Ahora, la pregunta suya es, ¿vino en Jesús y no solo sobre Jesús? ¿No? Exacto. No lo sé, porque no hay un texto que diga vino en Jesús. O sea, todos los textos que nosotros leímos es vino sobre Jesús, como un poder sobrenatural que hacía que Jesús hiciera X o Y cosa. Pero no hay un pasaje que dice vino en Jesús y lo transformó, porque notemos que Jesús no necesitó esa transformación que nosotros sí necesitamos. O sea, Selvin es carnal, ¿no? Y luego se convierte y el Espíritu Santo viene a habitar en él, Dios me santifica y empieza un proceso de transformación para que Selvin produzca el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero Jesús fue una persona distinta que Selvin en el sentido de que él no tuvo pecado. En el Evangelio de Mateo, Jesús viene para ser bautizado y Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados y le dice, no, yo no te puedo bautizar a ti, porque ¿de qué te vas a arrepentir? ¿Y cuál pecado has cometido, no? Y más bien tú debes bautizarme a mí, ¿no? Y Jesús le dice, es necesario cumplir con toda justicia, ¿no? Pero lo que a Juan se le acababa de olvidar ahí
es que él no solamente bautizaba para arrepentimiento, perdón de los pecados, sino que también bautizaba para dar a conocer a Israel, a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces por eso es que Jesús insiste. Tienes que bautizarme, o sea, tienes que hacerlo. Y esto también es importante para nosotros porque a veces a nosotros se nos predica, tienes que bautizarte para el perdón de los pecados, y eso es correcto, ¿no? Hechos 2:38 para el perdón de los pecados, pero no solamente es en el sentido negativo para que seas perdonado, sino también en el sentido positivo para que recibas el don del Espíritu y te va a ayudar en tu proceso de madurez cristiana. Lamento no tener una respuesta puntual y exacta, hermano, pero muy buena pregunta. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hermano Selvin, acá tiene una pregunta para hacer. Ajá. Hermano, buenas noches. De siempre que hemos visto que Jesús se bautizó, es como para dar el ejemplo para los cristianos hoy día, pero tratando de entender un poco el texto, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no se hubiera bautizado, no hubiera recibido el Espíritu Santo y no se hubiera comenzado el ministerio y funcionar como estamos viendo ahorita? Exacto, porque, o sea, claro, la suya fue pregunta, pero yo dije exacto, ¿no? Porque ha dado en el clavo. De hecho, en el Evangelio de Juan se me dice a mí que cuando Dios le dijo a Juan, ve y bautiza, le dijo, tienes que darme a conocer a este Israel. Entonces hay un propósito, ¿no? Entonces Jesús no puede no bautizarse. O sea, eso no se puede. Y Juan no lo comprende en el Evangelio de Mateo, pero Jesús le dice, tengo que bautizarme. O sea, esto va porque va, ¿no? Y bueno, y esto también es instructivo de nosotros. Yo no soy amigo de bautizar niños. ¿Sí? O sea, no me gusta andar bautizando. No me refiero a bebés, sino que a veces dentro de las iglesias pues bautizan a niños de 7, 8 años. Y yo creo que la persona tiene que tener un nivel de madurez para entender lo que está haciendo. O sea, si yo como padre digo, él tiene madurez como para saber X o Y cosa de la vida diaria, entonces tiene la madurez para poder bautizarse. Entonces yo busco esa madurez, ¿no? Pero había un hermano que no buscaba la madurez, sino buscaba el pecado, ¿no? Y esto es bien interesante porque estábamos sentados los dos ahí frente en la capilla y entonces viene una niña y le dice, hermano, yo me quiero bautizar, pero es una niña como de 7 añitos, 6 añitos, ¿no? Y el hermano le dice, eh, ¿tú ya pecaste? Y ella dijo, no. Entonces él le dijo, pues primero tienes que pecar y después si te bautizas. O sea, y ese no es el punto, ¿no? Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo llego a un nivel de conciencia y entrego mi vida a Dios, ¿no? O sea, eso es lo que se busca. No tengo que preguntarle a la persona, bueno, tienes que saber lo que es pecado, tienes que tener una conciencia de pecado, pero no necesariamente tienes que haber cometido el pecado, ¿no? Entonces, en este caso, si Jesús no se bautiza, no es ungido por el Espíritu, no puede comenzar su ministerio. Lo mismo que si David no es ungido por Samuel, no puede llegar a ser rey. Tiene que ser ungido por el profeta. Por eso el profeta llega hasta la casa de Isaí y dice, aquí no vamos a comer hasta que no venga el rey y yo lo unja, porque de esa unción depende su ministerio. Y lo mismo sucede con Jesús, ¿no? Entonces, por eso yo dije, correcto, exacto, con lo que usted dijo, es lo mismo que yo opino. Hermano, le puedo hacer una pregunta. Bueno, tengo una duda, pero no relacionada con este tema. Empezando a leer un poco el de Génesis esta vez. A Y ver, hago la pregunta de que por qué el espíritu estaba en medio de una oscuridad, según dentro del caos. ok. Mire, lo que pasa es la traducción, me explico. En el principio, eso es de la semana pasada, pero es una buena pregunta, igual es el tema pasado.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo. El segundo versículo me dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Eh, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Entonces, lo que me presenta a mí es un total caos. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabrita y, ¿verdad? Que en hebreo es una vav, ¿no? Es una letrita. Según el contexto, yo puedo traducirlo como y o yo puedo traducirlo como pero. Y en este caso, debe ser traducido como pero. Y muchas versiones modernas lo van a traducir así. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un caos, pero como el espíritu está moviéndose sobre la faz de las aguas, la cosa va a cambiar. No sé si me explico. El espíritu está íntimamente relacionado con la creación. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, es el espíritu, el poder que hace la luz, que empieza a crear todas las cosas. Y nuestra vida es exactamente igual. O sea, ¿cómo es antes de venir a Dios? Es un total caos, son total tinieblas, es un total desastre, es un total enredo, ¿no? Pero cuando yo entrego mi vida a Dios, pero, y mira cómo utiliza la palabra pero, el Espíritu de Dios viene sobre mí y en mí, y entonces mi vida va a empezar a cambiar y va a empezar a haber un orden donde antes había caos y va a empezar a haber sentido donde antes no había ningún sentido. O sea, Dios transforma el desastre en todo orden. Entonces, esa palabrita y yo la traduciría por pero y entonces se entiende qué hace el Espíritu o mejor dicho, qué está a punto de hacer el Espíritu de Dios en ese caos. Interesante, no es que ha estado ahí por tiempo, sino cuando algo así como cuando Dios entra, también el Espíritu Exacto, Santo. exacto. Es que va narrando punto por punto, ¿no? Entonces entra el Espíritu y luego dice Dios, sea la luz y fue la luz. Por eso es que primero a los Corintios me dice que el Espíritu es un espíritu de orden, ¿no? Dios es Dios de orden. Primero Corintios 14 está hablando del Espíritu, ¿no? Entonces luego me finaliza, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Muchas gracias, hermano. Gracias. Tenemos una manita levantada. Dice Irma Hernández, no sé, la hermana Irma. Hola, buenas noches, mis hermanos, Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. amén. Yo quería preguntar, o bueno, quiero preguntarle, hermano, si una persona que ha sido bautizada en la iglesia pentecostal, evangélica pentecostal, ha sido sumergida en las aguas, se ha arrepentido y se está bautizando, pues en esa iglesia no puede recibir el Espíritu Santo, no lo recibe si está siendo bautizada fuera de la iglesia de Cristo, en una iglesia que ha sido bautizada pues en una iglesia evangélica pentecostal, no Eh, recibe el Espíritu Santo, a pesar de haber sido entiendo, sí, sí, hermana, entiendo la pregunta, ¿sí? Entiendo la pregunta. Quizás toquemos el punto porque a veces uno no puede contestar a una pregunta porque no tiene el trasfondo, o sea, mejor dicho, hay todo un trasfondo conceptual para contestar a esa pregunta, entonces la voy a tener pendiente para más adelante en alguna clase y decir puntualmente voy a contestar a esta pregunta. Mire, yo voy a dar mi opinión, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando yo respondo con mi opinión. Yo quiero que sepan eso, ¿sí? Es decir, yo estudio la Biblia, conozco la Biblia, pero a veces las preguntas escapan al contenido de la Biblia. Y antes de dar mi opinión, yo quiero decir, yo no le voy a decir a Dios lo que Dios tiene que hacer. ¿Sí? Sí, sí, sí me explico. O sea, por ejemplo, cuando Pedro va a predicarle a Cornelio y está ahí en plena predicación, y él no quería ir, en principio de cuentas, porque cree que un gentil no es digno del Espíritu de Dios, no es digno de eso. Pero resulta que cuando él está en medio de la predicación, sin que Cornelio haya aceptado el Evangelio, sin que haya sido bautizado, el Espíritu de Dios vino sobre Cornelio, sobre todos los que están ahí, ¿no?
Y Pedro se queda con la boca abierta y cuando observa eso dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Pedro quisiera decirle al Espíritu lo que tiene que hacer, pero el Espíritu hace según su parecer. Entonces el Espíritu Santo no me va a pedir permiso a mí para venir sobre una persona que se bautiza en otra iglesia. Ya. Dicho eso, ahora doy mi opinión. Yo pensaría que no. Y yo pensaría que tenemos que bautizarla nuevamente. Más adelante explicaría por qué, o sea, más adelante yo podría explicar por qué necesito toda una base conceptual para que se entienda mi opinión. Pero yo diría, pues, tengo que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo. Eso es como un niñito que viene, me dejan a cargo de alguien que es menor de edad, de 3 años, y yo le pregunto, ¿ya desayunaste? Y él me dice, sí. Y yo digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Por si acaso, mejor le doy nuevamente el desayuno. O sea, no sé si comió o no, pero yo cumplo con mi responsabilidad. Entonces, cuando yo soy un predicador y alguien viene a mí y me cuenta toda una historia, yo digo, pues más vale que sobre y no que falte, porque sí, porque no, porque tal vez a esta persona es necesario bautizarla nuevamente. Ok, pero esa es mi opinión y la explicaría un poquito más. Pero igual tengo esa salvedad de yo no le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer, pero yo no lo sé. O sea, yo no sé lo que Él hace. Y yo trabajo con lo que yo sí sé. Es lo mismo que a veces me preguntan, mira, mi abuelito era muy buena gente, él nunca le bautizó, pero era muy buena gente. Uy, nadie como él en esta tierra, porque todos los difuntos son buenos. Hermano, él está en el cielo y yo, pues mira, cuando el Señor me arrebate hasta el tercer cielo, te voy a preguntarle si por ahí está el fulanito, pero dije, ahí yo no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que usted necesita hacer para ir allá. Ok, entonces tengo que trabajar con lo dado. Hay cosas que yo no sé. Ok, no, yo pregunto porque como la Biblia tampoco habla de denominaciones, sino de la iglesia, de Sí, arrepentimiento, de bautismo. eh, sí. Correcto. Lo que pasa es que Entonces, las denominaciones son un problema moderno. O sea, es imposible que la Biblia me hable de denominaciones porque el exactamente. problema denominacional es un problema moderno. O sea, la iglesia pentecostal surge en el 1900. De hecho, ellos mismos lo reconocen en su mismo libro de historia, 1900. Y bueno, la iglesia ya lleva 2000 años cuando surge el movimiento pentecostal. Entonces, es imposible que la Biblia que se escribió 2000 años antes pueda estarme hablando de un movimiento que es puramente moderno. Esto es como los que dicen, mira, la Biblia dice que votes por Trump. Y otros dicen, no, la Biblia dice que no votes por Trump. O sea, a la Biblia no le interesa ese asunto, porque ese asunto es moderno. ¿Ya? Y por eso es que en la iglesia nosotros no nos metemos en política. Vote usted por el que usted considere según su conciencia y según su criterio. No, no sé si me explico, ¿no? Pero sí, las Sí, sí, yo denominaciones lo no entiendo. existían y la Biblia no me habla de denominaciones. Exactamente. Bueno, gracias por tu respuesta y espero la. Amén. Bueno, Amén. gracias. Gracias, hermana Irma. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que el hermano Juan Carlos tenía una, pero antes el hermano Omar que vaya viendo los comentarios, vi algunos comentarios como forma de pregunta en Facebook para que vaya viendo, hermano. Hermano Juan Carlos, creo que tenía una pregunta. Sí, buenas noches, hermano Selvin. Ah, Básicamente es más, no es una pregunta, creo que es un comentario Ok. acerca de Mateo 4, eh, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Job también dice la Biblia de que el diablo iba y venía y que también fue que Dios permitió que fuera tentado. Entonces, a veces uno como cristiano moderno, si se puede decir, piensa que solo porque es cristiano y que se cree uno que lleva las cosas bien, que no va a ser, como usted decía, zarandeado por Satanás. Entonces, básicamente ese era el comentario, hermano, de que aunque estemos firmes, las tentaciones, el maligno anda suelto y puede llegar en cualquier momento. Ajá. Básicamente, Correcto. Gracias, hermano Juan Carlos. ¿Sí vio los comentarios, hermano Omar?
Sí, hermano, no sé si hermano quiere que se la lee los comentarios, hermano Selvin, o usted alcanza Pues de leer. aquí tengo yo uno de, a ver si es este, ¿va? Y si miran otro por ahí, porque a veces el Facebook tiene esta cuestión de que no le muestra a uno el mensajito, a mí no me muestra el mensajito y lo miro cuando ya he salido, ay, esta pregunta se me escapó, pero no es que yo no quiera contestarla, ¿no? Pero Ajá. aquí nuestro hermano Marlon Figueroa dice, bueno, hay otros que mandan saludos, ¿cierto? Dice, gracias hermano Selvin Monterroso, excelente reflexión. He escuchado comentarios de un hermano que afirma que Jesús hizo muchas obras por el Espíritu Santo, que es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Dando a entender que no fue Jesús con su poder quien hizo la obra, sino por la unción del Espíritu que se hicieron los milagros. Ok, eso es lo que yo estaba diciendo. Pero ahora quiero aclarar tal vez este puntito, ¿no? Creo que no hay otro momentito en que yo pueda aclarar esto. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en que Jesús afirma tener el poder. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder, aquí es donde Jesús viene al punto. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. No. Pero cuando uno lee las cartas apostólicas, resulta que siempre que se habla de la resurrección de Jesús, se dice que Dios Padre lo resucitó de los muertos. ¿Ya? El mismo Jesucristo le dice en oración, cuando va a morir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces uno se topa con ese problema. Uno dice, pero Jesús sí era capaz de resucitarse a sí mismo. Y voy a contestar, sí, Jesús dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero entonces, ¿por qué me dice el resto de la Biblia que Dios lo resucitó de los muertos? ¿Y por qué me dice el resto de la Biblia que Jesús hizo esas señales por el poder del Espíritu que se le confería? Bueno, creo yo que la gran tentación que se le da a Jesús es el poder, tener el poder. A ver si me explico. Jesús está en la cruz. Y entonces lo tienta Satanás por medio de los fariseos. Si eres hijo de Dios, y él lo era, desciende de la cruz. Entonces uno se pregunta, ¿podía Jesús descender de la cruz? Y la respuesta es sí, sí podía. Por eso es que era tentación. Si yo ando por el desierto, vamos a decir que me voy para Estados Unidos, cruzo el desierto, ¿no? Y el diablo allá después de 15 días de andar caminando en el desierto me dice, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Yo le diría, ¿qué más quisiera yo? O sea, me encantaría, o sea, estaría de acuerdo, pero no puedo. En cambio, en Jesús, Jesús sí puede, o sea, puede convertir las piedras en pan y quitarse el hambre, pero no lo hace. Porque cuando Jesús se encarna, se vacía a sí mismo de su poder y eso significa no voy a utilizar mi poder, sino voy a confiar plenamente en el Padre. Incluso en la resurrección de Lázaro, ¿no? Gracias te doy porque siempre me escuchas. O sea, lo dijo, ¿no? Y luego ora y le dice, no lo dije porque yo crea que tú no me escuchas, sino lo dije por la multitud, para que ellos crean que tú me enviaste. Entonces, Jesús sí tiene el poder, ¿no? Tiene el poder de hacer eso y mucho más porque según Colosenses en su capítulo 1, es el creador mismo del universo. Entonces, tiene ese poder, pero decide no utilizarlo, porque la tentación es utilizarlo. Voy a poner un simple ejemplo de cómo esto se puede cumplir en nosotros. Dios me dice, hijitos míos, no os venguéis vosotros, ¿no? Sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Luego hay alguien que anda hablando mal de mí. Y yo a este alguien le conozco un par de secretitos que tal vez me confesó así en privado. Así que tengo la oportunidad de defenderme. Y Satanás me dice, defiéndete, acúsalo, déjalo callado. Pero Dios me dice, no te vengues tú, deja lugar a mi juicio.
a mi ira. Entonces, ahí sí viene la tentación cuando yo sí puedo, tengo las armas, pero decido no utilizarlas. Ok. Entonces, la gran tentación de Jesús es me resucito a mí mismo, porque tengo el poder, porque puedo hacer, tengo ese poder, puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar. Sí, solo la vas a poner, no la vas a volver a tomar, porque vas a encomendar tu espíritu a Dios. Y ahí es donde, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí es donde Pedro predica en Pentecostés, no dejarás mi alma en el Hades, ¿no? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, tú podrías evitarlo, yo sí, pero estoy dejando que tú lo hagas en mi vida. Sí, me estoy explicando, es bien, bien compleja la idea, ¿no? Pero así contestaría al hermano. Muchas gracias, hermano Selvin. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O Luego dice, hermano, otra vez el mismo hermano. Ok. Entonces, Marlon Figueroa dice, exacto, mi hermano, dice, esa es una de las citas bíblicas que usan para afirmar que Jesús no es Dios. Sí. Sin embargo, vemos que el fin de estas citas bíblicas es resaltar las obras del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús y ver cómo ambos trabajan en conjunto. Sí, es que ese es otro tema, ¿no? Cuando uno toca este tema, entonces muchas personas piensan que uno está diciendo que Jesucristo no es Dios o no tiene el poder, ¿no? Y son las citas favoritas de los testigos de Jehová, por ejemplo, para decir, mira, Jesús no tenía el poder, ¿no? Pero como lo que aquí estamos viendo es el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús, no estamos viendo la divinidad de Jesús, que sería otro tema, entonces tocaríamos otras citas que en efecto afirman que Jesús tenía ese poder, pero no lo utilizaba. De hecho, Jesús, por ejemplo, tenía el poder de evitar la cruz, ¿no? Él tenía el poder de evitar la cruz. Eh, Cuando Pedro corta la oreja de Mal, Jesús le dice, Pedro, ¿no sabes tú que puedo pedir 70 legiones? Permítanme si no estoy mal, porque últimamente ando olvidando muchas cosas, pero dice 70 legiones de ángeles, ¿no? O sea, Jesús solo tiene que ordenar y los ángeles bajan, a Jesús no lo apresan. ¿No? Y por el Evangelio sabemos que Jesús tampoco quería, porque le ora al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí es donde Jesús triunfa, ¿no? Ante la tentación. No sea mi voluntad, sino sea la tuya. Entonces, a pesar de que yo sí puedo defenderme, no voy a utilizar ese poder, sino que voy a confiar en ti. Entonces, otro tema bien interesante es la tenencia de armas y este tema es muy delicado con las iglesias en Estados Unidos, ¿no? Porque a ellos les encantan las armas. Pero, Selvin, usted allí donde vive, que es bien peligroso, ¿por qué no le compra una calibre 22, ¿no? Para protegerse. Entonces, yo siempre digo, porque confío en Dios, ¿no? O sea, no tiene la plata, bueno, sí es cierto, ahorita no tengo la plata, pero podría tener la plata, ¿no? O sea, podría tener la plata y no me la compro. ¿Por qué? Porque decido confiar en Dios y no en mis propias fuerzas o en mi propio poder. muchas gracias, hermano. Excelente explicación, hermano, dijo el hermano Marlon. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, hermano Selvin, la obra del Espíritu Santo, como usted lo comenzó, más que todo entonces resalta a la ayuda que más adelante iba a venir para la iglesia, porque cuando Filipenses dice que él mismo siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, a- al ser Jesús en la forma de nuestra humana, entonces aquí pues permite que nos demuestre también a nosotros la ayuda y la obra que el Espíritu Santo, tanto como la hizo en él, lo puede hacer en nosotros. Pero Exacto, eso no quiere decir que disminuye, como algunos piensan, la divinidad de Jesús. exacto, Ok, exacto. Y, gracias. y poniendo un ejemplo, otro ejemplo, cuando la iglesia instituye ancianos, a veces hay una mala comprensión de lo que eso significa.
y las personas instituidas como ancianos se ponen como autoridad sobre la iglesia, sobre la iglesia. Bueno, un anciano puede tomar una escoba y barrer y eso no lo hace menos. ¿Ah? O en determinado momento el ancianato puede escuchar la voz de un simple hermano y decir, creemos que tiene razón. Y eso no lo demerita, ¿no? Sino ese es el punto. El trabajo, lo que yo hago, cómo me comporto, no me hace menos. Entonces uno piensa que es así, o sea, si Jesús depende completamente del Espíritu, eso significa que Él es menos. No, no significa que es menos, significa que ha optado por depender completamente, ¿ya? Del Espíritu. Entonces, el mismo Jesús dice, mire, yo soy Señor, pero estoy entre ustedes como el que sirve Siervo. y quiero que ustedes aprendan de mí. Gracias, amigo. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, 3 segundos para responder. Creo que también debemos preguntar en los de Facebook, sí, hermano, pues si tienen alguna pregunta, porque sí hay muchos conectados. Sí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. Soy el hermano Jason. Con respecto a lo que el hermano está diciendo sobre Jesús, claro que no es como una pregunta, también va a ser lo mismo que el hermano que dijo ahorita, es como un comentario. Yo creo que ese fue el gran ejemplo y es el misterio que tiene Jesús sobre su reinado, que él siendo Dios y siendo Jesús el redentor de nosotros, no hizo alarde a su poder de hacer como lo que él podía hacer en el momento que lo podía hacer. Él podía mandar a los ángeles, él podía haber, mejor dicho, acabado con muchas cosas en su momento, pero él se hizo más semejante al hombre para demostrarnos a nosotros que nosotros sí podíamos también vencer el pecado como hombres, porque qué gracia hubiera tenido que Jesús hubiera utilizado su poder como Dios para vencer el pecado, porque Él es Dios, Él es santo. Entonces si Él hubiera utilizado ese poder en ese momento, el misterio de vencer el pecado, él ponía todos los ejemplos y no usaba su poder como realmente lo podría usar para demostrarnos a nosotros que nosotros sí podemos vencer el pecado como hombres. Porque Exacto. mire, porque mire qué fue lo que hizo. Como hombre es que él venció el pecado, él no lo venció como Jesús. Él cómo vence al diablo en el desierto por medio de la escritura. Él no lo vence por ser hijo de Dios o no demostró o por ser Dios. Porque qué gracia hubiera sido eso. Ah, no, yo soy Dios y te venzo ya. Quédate ahí vencido. Te vencí. No, él lo hizo fue con el gran, como con esa gran convicción de demostrar nosotros como seres humanos que nosotros también podemos vencer el pecado. Exacto. Si Jesús hubiera utilizado su poder divino para vencer la tentación, entonces no podría ser imitado por nosotros. Ujú. No podría ser imitado porque, oye, eso yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo hacer eso. Pero en efecto, él derrotó al mal por medio de su humanidad. O sea, es lo que lo hace grandioso y es lo que lo hace capaz de ser imitado por nosotros. ¿Alguien Es más, eso. hermanos? Pero el hermano Selvin reconoce el acento, ¿verdad, hermano Selvin? Colombiano. Sí, sí, eso es acento colombiano, sí. Y dice mi hermano haciendo un pequeño chiste de ahí, dice, los colombianos hablan tan suavecito, te están amenazando a muerte, pero te lo hacen con cariño. Hermano Jason. Sí, hermano Sergio. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí llegan las preguntas. No comentaron nada en Facebook. Vamos a cerrar con una oración.